Señoras y señores, con todos ustedes, Estrella Fuertes. Bueno, pues empezamos esa mirada a la realidad, a la nueva normalidad de la que tanto se habla, pero ¿realmente existe? Estamos en una fase avanzada ya de la desescalada en nuestro país, en España, y parece que saldremos adelante. Hay confusión. Por un lado, se dice que la pandemia, que el coronavirus está prácticamente superado. Por ahora, por otro lado, se nos va pidiendo prudencia y mantener las medidas de seguridad. Vemos que aún hay víctimas mortales y hay contagios. En algunos países muchas personas están muriendo. Así que, ¿cómo enfocar esta nueva realidad? ¿Qué significa la nueva normalidad? Saludo ya a nuestro especialista consultor internacional, Mati Gemi. ¿Qué tal? Hola Estrella, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, por invitarme a estar aquí y nada, con ganas de compartir cómo trabajar o cómo vivir o cómo enfocar esta nueva realidad. Esa nueva realidad que está muy en boca de todos, de todas y todos, que nos preguntamos a ver qué va a cambiar, si realmente va a haber esos cambios, cómo debe ser esa nueva realidad y qué hacer para que ocurra, porque hay dudas, que no vayamos a más de lo mismo. Vemos de nuevo mascarillas y guantes en el mar. También vemos que los protocolos que suponen el respeto también hacia los demás para protegernos y para no contagiarnos y no contagiar a los demás se saltan en muchos casos. ¿Cómo va a ser esa nueva realidad? ¿Eso va a llegar, Mati? ¿Cómo lo ves? Bueno, dedicándome a la gestión del cambio como una de las patas con las que trabajamos desde hace mucho tiempo, tanto a nivel individual como equipos y como organizaciones, algo que nos pasamos aquí diciendo es que el cambio es permanente y que cada vez se acelera más. Y lo que yo creo que ocurre en el mundo, vamos a decir, social, en el mundo de las personas, cuando no estamos en el mundo de la empresa, cuando hablamos simplemente con vecinos, amigos y demás, que casi nunca hablamos de cambio, casi nunca nos planteamos en qué medida hay nuevas tecnologías, en qué medida hay nuevas tendencias, cómo se está transformando de alguna manera la realidad desde hace mucho tiempo ya, desde hace... Probablemente podemos hablar de, si vamos a tener la tecnología, hablamos de 2-3 siglos, de una forma más clara, desde la industrialización, digamos, pero si hablamos de cómo la tecnología está afectando a nuestro día a día, bueno, ahora mismo yo estoy en Inglaterra, tú estás en España y al final tenemos una distancia que la tecnología nos permite saltarla como si nada y se nos olvida, ¿no? La tecnología que utilizamos... Pues yo me paso el día trabajando y conectando con gente que está en cualquier parte del mundo y se me olvida la distancia física que tenemos, cosa que hace 20 y pico, 30 años era prácticamente impensable, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando me iba a una conferencia a Estados Unidos en el año 2006, Skype todavía prácticamente no existía o estaba empezando y lo más que podía hacer al hablar con mis hijos era el teléfono. Ahora ya estar en cualquier parte del mundo y ver una pantalla es muy fácil. Entonces, ¿por qué me voy a este foco que no tiene aparentemente nada que ver con el anterior? Bueno, pues porque la tecnología y las tendencias son muy transparentes para nosotros. Nos vamos de alguna manera adecuando a ellas, las utilizamos, las incorporamos y se nos olvida que la realidad está cambiando muy deprisa. Hace apenas que han sido 3 días, Elon Musk acaba de lanzar el primer cohete privado que ha conectado a la Estación Internacional. Nunca había ocurrido antes. Y sin embargo, es como, bueno, sí, que es un friki que está haciendo cosas ahí fuera y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tiene el poder de un país. Jamás ha ocurrido esto, o no a este nivel históricamente. Pero no ponemos el foco en eso. Ponemos el foco en, lógicamente, que hay una pandemia, que hay gente todavía falleciendo, como decías, que nos va a afectar, o nos afecta en el trabajo, nos va a afectar en cómo relacionarnos. Queremos saber cuándo podemos abrazar a la gente que queremos y que están en sus casas. Y de alguna manera el foco no está puesto en todo lo que ya estaba cambiando. Luego, cuando hablamos de realidad, o de nueva realidad, mejor dicho, quizás es un término que tenemos que ir utilizando desde que nacimos, desde que teníamos conciencia de cada día es una nueva realidad, cada día hay algo diferente. Pero claro, ¿dónde viene, creo, la diferencia? Estamos tan acostumbrados a una velocidad de cambio, a una velocidad de transformación de la realidad que se vuelve transparente, no te das cuenta. Un ejemplo que hacía reflexión sobre este tema es, si tú ves a los hijos de tu hermana, tu hermano, o a tu sobrino, o al hijo de un vecino, que hace 6 meses que no ves, de uy, ¿cómo has cambiado? Claro, pero si lo vieses cada día no te darías tanta cuenta, pero el cambio se produce cada día. Se produce en ti, se produce en los demás, se produce en los gobiernos, se produce en las enfermedades de los demás, se produce en la báscula cuando miramos al cabo de un tiempo, en el espejo, pero no le medimos
Entonces, como el foco no está en eso, somos inconscientes de que la realidad no para de cambiar. Sin y embargo, entonces lo que nos sorprende es cuando cambia mucho, ¿no? claro, de hecho estamos viviendo una situación de mucha crispación también, sin olvidar lo que ocurre en Estados Unidos por la muerte de George Floyd a manos de un agente de la policía, las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores en el sector del automóvil, crispación también en el Congreso entre los políticos. Es decir, estamos percibiendo mucha tensión y mientras tanto existe esa realidad que parece que tenemos que ir hacia ella como si hubiera un modelo ya definido. Y aquí me pregunto yo, ¿realmente estamos teniendo expectativas exageradas y la cosa no va a ir así? Es decir, Claro. parece que vayamos a tener un cambio drástico, ¿no? Y vamos a ser maravillosos de pronto, y no es así. Claro, está algo temas tan importantes y tan interesantes que por una parte de mí se revuelve por dentro, según estaba escuchando, porque yo llevo trabajando en este mundo que estoy ahora. Antes trabajaba en el mundo multinacional, llevo 15 años en el otro lado, digamos, en la parte de consultoría, hablando, avisando a directivos y a la gente diciendo, oye, viene un tsunami de cambio. Pero llevamos hablando de esto ya 8 años, ¿no? 8 o 10 años prácticamente. Pero la gente no te escucha, porque es como, ya, pero es que yo no lo veo. O no quiero mirar ahí, porque no me interesa. Y de repente ahora Nissan cierra la planta en España. Y de repente se produce una pandemia que Bill Gates hablaba en 2012 de ella ya, 2014. Efectivamente, sí. Hay muchas cosas que se venían avisando, como Pedro y el Lobo, pero la gente no escuchaba porque no interesa. Yo en el año 12, hablaba con un cliente nuestro en España, 2015, perdón, y me acuerdo que les ayudé a trabajar un tema de tendencias y a ver cómo iba a cambiar el mundo y qué podían hacer ellos diferente. Y cuando empezaron a entenderlo, empezaron a crecer mucho más deprisa. Y me acuerdo que les enseñé las tendencias de 2005 y luego las de 2010 y luego las de 2015. Y cuando me dijeron, qué interesante esa información, ¿dónde has encontrado? Y dije, me ha costado muchísimo. Me he metido en Google y he puesto tendencias. O sea, digo, está la información gratis ahí fuera, solo tienes que tener un acceso a Internet para entender hacia dónde va el mundo, pero la gente no pone el foco en eso. Ponemos el foco en nuestro presente y de alguna manera no queremos, y lo entiendo porque no nos dedicamos a esto, pero la realidad, la información existe, pero no pongo el foco en ella. Entonces, es como alguien que tiene una enfermedad pero no quiere poner el foco en la enfermedad, prefiere poner el foco en otro sitio. Hay gente que prefiere ir al médico porque me van a decir lo que no quiero escuchar. Y la gente no va al médico, pues entonces dices, oye, mira si al menos que te den la información hasta donde tengan ellos y luego mira otras posibilidades, ¿no? Lo que nos ocurre es que no ponemos el foco en lo que ya se estaba transformando y ahora nos sorprende que de repente cierre una fábrica. Nos sorprende que haya una pandemia y que la tensión legítima de tanto tiempo encerrados y tanto miedo salga por algún lado. Parece que esa nueva normalidad no es gratuita, me explico. En todo caso, si hay cambios, habrá que hacer algo, ¿no? Para que esos cambios ocurran. Claro. ¿Qué importancia tiene la responsabilidad y este concepto para mí tan importante? Porque queremos que las cosas ocurran sin hacer demasiado esfuerzo. Es decir, por un lado, vamos a superar la pandemia, pero cuesta muchísimo pues mantener esas normas, esos protocolos nuevos. Estamos viéndolo, hay reuniones, hay infecciones, hay algunos contagios, sean más o menos importantes, porque aquí, como te decía, hay mucha confusión sobre si hemos superado este patógeno o vendrá después una oleada en invierno y se convertirá en una especie de gripe. No quiero entrar en ello, porque para eso están los especialistas, epidemiólogos, médicos, pero sí quiero, por favor, tu reflexión sobre qué importancia tiene la responsabilidad y eso de la responsabilidad compartida, que es ese concepto de ya lo harán los demás. Bueno, hay un término que, aunque hoy estoy muy en plan consultoril, pero hay un término que cuando hablamos de responsabilidad en la formación siempre decimos que responsabilidad, y separamos la palabra en dos, es la habilidad para responder. Entonces, yo no le puedo dar a un niño de 3 años un mechero y pensar que va a saber gestionarlo porque no tiene la habilidad para responder correctamente. Luego, no podría asumir esa responsabilidad. Sí le puedo dar a un niño, a lo mejor de 16 años, 18 años, pues un mechero y decirle, oye, cuida con esto porque ya tienes la habilidad y entiendes lo que implica, las consecuencias que pueda tener. Luego, las personas, digamos, que deberían asumir responsabilidad, donde tengan la habilidad. No siempre al que se le da la responsabilidad tiene esa habilidad. Eso por un lado, para empezar. En segundo lugar tenemos la habilidad los ciudadanos para comprarnos una casa y es una decisión muy importante. O tenemos la habilidad para crear una familia, es una decisión muy importante. Pero a veces parece que no tenemos la habilidad para liderar nuestra vida.
tenemos la habilidad de decidir, bueno, yo qué es lo que quiero que ocurra. Y como creo que no tengo la habilidad, o no la he cultivado, no la he desarrollado, espero que otros tengan la habilidad y me digan lo que tengo que hacer. Y ahí es donde empieza una especie de victimismo social, en el que esperas que tu jefe o que tu presidente... O el gobierno, exacto. O el gobierno, eso es, alguien te diga lo que tienes que hacer, en lugar de decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? Es mía. Esto tendría que ver también con las fases que estamos viviendo, ¿eh? Fase 1, fase 2, fase 3, ahora salir, ahora quedaros, ahora guardar, ahora mascarilla sí, ahora mascarilla no, cuando todo era lo mismo, ¿no? En realidad la mascarilla siempre ha sido una mascarilla, ¿no? Quiero decir... Claro, es tu decisión de qué hago con ella. Yo, por ejemplo, aquí en Inglaterra, cuando voy a comprar, siempre llevo con mascarilla cuando voy a la tienda. Y hay mucha gente que no la lleva. Ajá. Y hay gente que no respeta la distancia. Yo pienso, bueno, yo tomo mi decisión. ¿Me gusta que lo hagan o no lo hagan? No me gusta, pero no me quiero enganchar en eso. Entonces, algo que he dicho que es muy importante, Estrella, es el problema que tenemos las personas, y no nos damos cuenta en el día a día, cuando la velocidad de cambio no para de acelerarse y va a seguir acelerándose, y no es por la pandemia, no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia es una consecuencia de otras aceleraciones que estamos teniendo, más población en el mundo, menos espacio para la naturaleza, etcétera. El problema es que tenemos un apego tan fuerte al pasado, la famosa frase de antes estábamos mejor, esas frases que a veces dicen las personas mayores y no se dan cuenta que está bien apreciar lo que estuvo bien, pero eso no va a volver. Y por suerte no va a volver. Porque si tuviese que volver el pasado, ¿qué pasado vuelve? El de cuando estábamos en las cuevas y no teníamos un frigorífico ni electricidad, ni medicina ni nada, o el pasado de hace solo 5 años, o qué pasado y para qué cosa concreta, ¿no? Entonces, aceptar el presente, que se trabaja muchísimo cada día más en temas de mindfulness, de coaching, o en general de cualquier persona que trabaje su autoliderazgo, su crecimiento, aceptar el presente es soltar el pasado, es divorciarte de tu pasado, es decidir que no vas a seguir esperando que el pasado vuelva, porque no va a volver. Y no va a volver ni el que estaba antes de la pandemia, ni el que estaba antes del 11 de septiembre de 2001, y los aeropuertos pues tuvimos nuevas consecuencias, ni va a volver cuando tenía 20 años menos. Es cada momento traer un nuevo presente, que como se dice mucho en estos temas también es un nuevo regalo. Pero no solo es un regalo, es también una realidad que si no la gestionas, no la aprecias y te apegas al pasado, se te pasa el presente y no te das cuenta. Quizás aún... Sí, adelante, por favor. No, te voy a decir, entonces la nueva realidad en el fondo es no apegarme a lo que ocurría, saber que igual lo echo de menos, pero qué puedo aprender yo y qué voy a hacer yo distinto para que en esta realidad saque el mejor provecho de lo que haya, tanto interno mío, como sentir paz interior y sentirme bien conmigo mismo, como ayudar a la gente que yo puedo ayudar porque tenga habilidades para ayudarles a ellos, ¿no? O qué habilidades nuevas quiero adquirir para un presente nuevo que no es el que había antes. ¿Cómo concienciar sobre esto que estás diciendo, Mati? Porque, claro, nos podemos preguntar, yo tomo las medidas, yo hago mis cosas, yo estoy teniendo consideración con los demás, pero el resto no lo está haciendo así y parece que alguien tiene que poner orden aquí. ¿Cómo va eso? Bueno, yo diría que la mejor forma de enseñar a los demás algo es haciéndolo tú. Yo cuando hago formación para padres siempre digo lo mismo, ¿no? Tú no puedes decir, joder, no grites, y decirlo gritando y esperar que el otro aprenda a no gritar, porque hay una parte fisiológica que tenemos los humanos en el cerebro que se llama las neuronas de espejo, con las que los mamíferos copiamos comportamiento de los demás. Y si alguien que yo admiro hace X, yo copio eso. Entonces, si tú tienes influencia o ascendencia sobre gente y quieres que algo cambie, te toca a ti ser el primero que demuestre ese comportamiento. Es cierto que no vas a influir en todo el mundo y es cierto que habrá gente que no lo quiere hacer, pero yo, por ejemplo, estos días estaba viendo en Instagram y todo el mundo estaba poniendo la imagen en un cuadradito en negro como homenaje o como protesta o como X hacia George Floyd o el movimiento que se ha creado, etcétera. ¿Qué opinas? Y al final yo me preguntaba, ¿esto qué es? ¿Está de moda? Si no lo pones, no eres una persona civilizada, o si no lo pones, no te dejas llevar por la moda, o significa que no tienes sensibilidad, o significa que parece que sí es importante, por supuesto, y para nada diría que es algo defendible. El racismo es terrible, la xenofobia es terrible, cualquier tipo de fobia hacia el otro género, otro sexo, religión, etcétera, es terrible, pero cada día mueren no sé cuántos miles de niños de hambre y nadie pone ninguna foto en internet.
Sí, sin embargo, si me permites, te voy a decir una frase que es de mi madre, lo voy a decir públicamente, que es mal de todos, consuelo de tontos. Es decir, Claro. tenemos que mirarnos en en otros problemas, o tenemos que estructurar un poco porque para no volvernos locas y locos, ¿no? ¿Cómo va Claro, pero yo eso? diría, tenemos que decidir dónde pongo el foco, qué significa le doy y dónde creo que puede influir. Y si tú Ajá, dejas influir poniendo tu foto en negro, está bien, pero que lo hagas porque tú decides, no porque tienes que ser parte de la masa. ajá. Porque entonces haremos lo que la masa hace, y la masa no piensa. Los news no piensan, piensa el que va en cabeza, a dónde van, y el resto le siguen. Entonces, el problema que tenemos hoy en día, y hablamos de la responsabilidad social, Sí. es que casi siempre hacemos lo que la masa hace. Ujú. Y Por- ahí los que guían la masa son los que toman la decisión, pero los demás parece que no tenemos capacidad para pensar, y sí tenemos. ¿Y la masa a quién sigue, Mati? Bueno, depende. A veces los políticos aprovechan claramente la pertenencia. Un político lo tiene muy complicado con alguien que esté en el nivel de Maslow en autoestima. Ujú. O sea, si tú crees en ti mismo, en ti misma, empezás a pasar de nacionalidades, de países, y dirás, somos humanos y no voy a fijarme en el color, no voy a fijarme en la bandera, no voy a fijarme en tus creencias. Somos humanos y vamos a hablar como seres humanos porque estamos ya en un nivel de autoestima o de desarrollo en la pirámide de Maslow. Hay Ajá. mucho porcentaje de la población que no está todavía ahí. Hay mucha gente que todavía está muy apegado a lo que le dice ese líder que le inspira o le guía, Ujú. pero no se para a pensar si lo que esa persona está diciendo es lo mejor para mí. Lo que necesitamos es que... Yo esta mañana estaba pensando, hay problemas que están ocurriendo ahora mismo que con educación desaparecerían. Ujú. ¿Hay problemas de liderazgo? Es decir, nos faltan Sí, líderes, sí, sí. auténticos líderes. Pregunto, porque eso podría ser una explicación para Totalmente, que... pero... ¿Mm? Sí. Pero pienso una cosa, Estrella, que yo defiendo. Todos lideramos nuestra propia vida. Si me permites, que ahora te voy a hacer Sí, sí. publicidad, tienes un proyecto que es para lidera tu vida, ¿no? ¿Es así? Eso ¿Sí? ¿Es así? ¿Es correcto? Eso ¿Sí? sí, sí. Y es precisamente, es una pregunta que nos hacemos, ¿por qué las masas siguen a quién y qué exactamente? Es decir, ¿por qué? Por tanto, en esta nueva realidad vamos a tener que poner mucho de cada uno de nosotras y nosotros, de cada persona, ¿no? Es lo, Claro, porque Ujú. al final lo que ocurre es cuando yo no tengo todavía la autoestima desarrollada, y porque por X da igual, no es una crítica, simplemente porque he tenido una educación en la que no me han entrenado, alguien no me ha inspirado, o alguien no me ha ayudado, al final busco la certeza en algún sitio, la suelo buscar fuera. Todos los que estamos trabajando internamente para crecer, y habrá mucha gente escuchando esto que le está pasando, termina descubriendo que la solución no está afuera, está dentro. Ajá. Lo que buscaba ahí fuera, y lo que buscaba afuera a veces comprando cosas o siguiendo a otros, en el fondo lo que estoy buscando es a mí mismo. Estoy buscando mi esencia, estoy tratando de entender cómo sentirme a gusto con quien soy, cómo me puedo querer incondicionalmente, porque desde ahí empieza el autoliderazgo de una forma muy consciente. Mientras eso no ocurre, espero que me lideren otros. Y cuando somos pequeños lo lideran los padres legítimamente. Aún no somos conscientes de nuestra capacidad para liderar, no tenemos la habilidad. Pero hay un momento que empezamos a liderarnos, lo suficiente como para comprarte una casa, para crear una familia, para conseguir un trabajo. Pero se nos olvida que hay otras áreas de la vida que yo puedo también liderar. Y ahí es donde no nos dan el entrenamiento suficiente y donde la gente se desempodera y le pasa el poder a otro. Se lo pasa a un líder político, se lo pasa a un líder empresarial, se lo pasa incluso a su pareja. Ajá. Pero digamos que se desempodera él o ella y no se da cuenta de que ese poder es algo que tú tienes y lo conjugas mal. Cuando dices no puedo, conjugo mal mi poder, no solo el verbo, mi poder real, mi poder, el que tengo como ser humano, el que te permitiría levantar un coche para sacarte de abajo un niño. Podemos, Ese poder que sí. es hasta físico, ¿no? Podemos y debemos avanzar en esta nueva realidad que, como decías, Mati, ya nos estaba dando señales y que está viniendo todo como muy de golpe, ¿eh? Es curioso, no sé si Claro. se puede considerar una crisis en toda regla, porque es histórico lo que estamos viviendo, hay que decirlo. Por ejemplo, la pandemia. Y de hecho, bueno, hoy en día tenemos tecnologías que permiten, cuando va a haber un terremoto, lo puedes saber con horas de antelación, porque tenemos sismógrafos que te permiten leer señales a miles de kilómetros y avisar a la población con tiempo, igual que con los tsunamis. Sin embargo, para este tsunami emocional o este tsunami de nueva realidad, digamos, de muchos cambios, insisto, la gente creo que no tiene conciencia, no se da cuenta de lo difícil que ha tenido que ser para Elon Musk conseguir, no digo por el tema del dinero, digo, tener la visión de que voy a competir con la NASA. Que de hecho también está Richard Branson, otra empresa privada, con su grupo Virgin también tratando de hacer lo mismo y aún no lo ha conseguido. Y lo sé porque un amigo mío, Yusuf Irjo, es astronauta
con ellos que está esperando hacer su vuelo para justamente hacer lo que han hecho la gente de Elon Musk. Entonces, esta transformación de la sociedad en la que de repente las empresas pueden competir con gobiernos, la gente aún no ha tomado conciencia de lo que esto implica. Y tampoco ha tomado conciencia de que las tecnologías van a permitir cosas maravillosas, pero también podrían permitir cosas que, como ha pasado siempre con la tecnología, la pólvora o la dinamita o tantas cosas han sido maravillosas y también se pueden utilizar de forma disfuncional. El tema es cómo uso yo mi poder, que es otra tecnología que tengo, cómo uso mi conciencia de que yo puedo cambiar mi realidad, de que puedo cambiar la forma en que veo las cosas, que puedo dejar de apegarme a mi identidad de quién era yo antes y decidir qué nuevo yo voy a ser para esta nueva normalidad. ¿Crees que este empoderamiento, que esta crisis es en parte emocional? Es decir, ¿es una sociedad emocionalmente que necesita un cambio? ¿Viene por aquí también el cambio? ¿Va a llegar ese momento o nunca llegará ese momento? Porque está en la boca de todos, si me permites, de todas y todos está en la boca que falta humanismo, es decir, siempre falta humanismo, falta una cultura más humanista. ¿Es así? ¿Va por aquí? ¿La clave del éxito va por aquí? Cada proyecto que empezamos desde hace 3 o 4 años decimos lo mismo cuando arrancamos y me da igual si hablo del proyecto o hablo de la vida de una persona. Venimos del miedo y vamos hacia la confianza. O sea, venimos de gestionarnos desde el miedo y de que nos gestionen desde el miedo y vamos hacia la confianza. El miedo paraliza y el miedo bloquea tu crecimiento, bloquea tu zona de confort, no la amplías, no tratas de hacer nada diferente. La confianza es lo que te permite el coraje para descubrir, para explorar, para aprender, para ser curioso. La confianza que tiene un niño cuando es pequeño le permite ser curioso e indagar y meterse una cuchara en la boca o hacer cualquier cosa, no tiene miedo. Sí, es interesante. En el miedo, lo vamos aprendiendo, empiezas a ponerle límites a lo que puedes hacer y lo que no. No son límites reales, son límites emocionales. Entiendo. Entonces, no puedo hacer esto, haría el ridículo, se van a reír de mí. El único riesgo que hay es emocional. Entonces, a medida que desarrollamos creencias y pensamientos y miedos respecto a lo que es posible y lo que no, nos vamos limitando. Y teníamos todo el poder disponible desde que somos pequeños, pero la educación, o como dice un amigo mío, la educastración que recibimos... Educastración. Va capando esas posibilidades y luego nos toca hacer terapia, hacer coaching, ir a cursos, leer libros, escuchar radio, escuchar podcast, para descubrir dónde he dejado de ser yo. Vuelvo a recuperarme quién soy, ¿no? Mati Gemi, vamos acabando. Me gustaría hacerte una pregunta que es una curiosidad. Seguramente son muchas las claves. Este espacio se llama la clave del éxito y no hay solo una, no es tan sencillo. No podemos reducirlo a solo una, pero si tuvieras que elegir una, por elegir una, insisto, que hay muchísimas más, ¿cuál crees que es la clave del éxito para esa nueva normalidad? Bueno, yo diría que la primera clave es empezar a quererte de forma incondicional. Porque cuando te quieres de forma incondicional ya no tienes miedo a quererte de forma incondicional, porque fue lo que aprendiste de pequeño. De pequeño aprendiste, si no hago lo que mis papás me dicen, no me quieren. Entonces tengo que hacer lo que ellos quieran, no lo que quiero yo. Entonces empecé a ponerme condiciones a la hora de aceptarme. Si no hago esto, no estoy bien, no soy buena persona. Entonces tenemos que recuperar eso, porque cuando recuperas eso y empiezas a quererte, empieza a aumentar tu autoestima. Cuando aumentas tu autoestima, aumenta tu confianza, y la confianza te lleva a explorar cosas nuevas, a hacer cosas diferentes, a tomar más conciencia y al final a asumir tu responsabilidad en la vida. Y posiblemente conectadas con tu propósito y te darás cuenta de que tu propósito en la vida siempre estuvo ahí esperando a que lo descubrieras y a que desmontaras los miedos que ocurrían porque no te querías. Entonces, aunque lo he hecho en plan secuencia, todo ocurre, todo empieza con quererte a ti mismo de forma incondicional. Perfecto, pues vamos a dejarlo aquí y queda pendiente, podríamos hablarlo en un próximo episodio, con Mati Gemi, de la confianza de esta sociedad. Si es una sociedad con autoestima, de individuos con autoestima, o si precisamente va a resultar que, por lo que sea, tenemos ahora más o menos miedo que tenían antes nuestros antepasados, por ejemplo, que seguramente tendrían más o no, ya lo veremos. Pero me gustaría hablar de eso, de esa confianza, de una sociedad con autoestima, si hubiera una posibilidad de medir la autoestima de esta sociedad, quizás la hay, por lo menos habrá indicadores, ¿no? Y podemos hablar de ello como clave, una de las claves, me dices, Mati, para avanzar hacia esa nueva realidad. Muchísimas gracias, como siempre, es muy interesante. Seguimos, Mati Gemi, un abrazo. Gracias, Estrella. Estrella Fuertes, la clave del éxito.